Hola familia y amigos de Stonebriar, que Dios le bendiga, qué bueno que está con nosotros en esta tarde. En este video estaremos compartiendo los capítulos y versículos claves del segundo libro histórico de las Sagradas Escrituras,
el libro de Jueces. Y vamos a estar hablando más sobre esto en unos segundos, pero si aún no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Ignacio Cerdá, uno de los pastores de la iglesia Stonebriar, y nuestro deseo es de glorificar a Dios a través de la capacitación de hispanohablantes para la proclamación de su palabra y la edificación de la Iglesia Global de Cristo. Así que bienvenido a este espacio con nosotros y específicamente a esta clase de capacitación bíblica. Si esta es su primera vez con nosotros, pues nos da gusto saludarle y le invitamos a que nos acompañe cada martes en vivo a la hora 7:30 p.m. de Dallas, Texas. ¿Y cómo está usted? Un gran abrazo y un saludo a cada uno de ustedes que nos acompaña en esta transmisión. Y si este video es de bendición y edificación para su vida, pues le animamos a que le dé like, lo comparta o etiquete a uno de sus amigos o familiares que necesiten escuchar esta palabra de hoy. Déjenos saber qué es lo que usted está aprendiendo sobre el libro de Jueces y hoy específicamente qué capítulos son los más importantes en su lista y los versículos más relevantes en su estudio ya abarcado en este libro. Pero bueno, si nos da mucho gusto escuchar a cada uno de ustedes cuando comparten lo que el Señor les está enseñando. Siempre es un gusto poder escuchar de ustedes y poder responder a sus preguntas y al igual también escuchar y ser animados como Dios está obrando en sus vidas. Y bueno, pues en este viaje que hemos ya emprendido por el Antiguo Testamento, ya casi terminando el libro de Jueces, hoy será nuestra penúltima clase en este libro. La próxima semana será la última clase en el libro de Jueces para seguir adelante en el próximo libro histórico, Primera de Samuel. Pero déjenos saber cómo está aplicando estas enseñanzas en la sección de comentarios. Y bueno, pues está listo para capacitarse, para proclamar la palabra de Dios. ¿Qué le parece entonces si comenzamos con una breve oración? Ahí donde está, acompáñenme. Padre Celestial, gracias por quién es usted. Gracias por su Hijo Jesucristo y por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, también por su Espíritu Santo, que no nos deja como nos encontró, pero cada día sigue utilizando su palabra y utilizando distintas formas para forjarnos y cambiarnos para ser los hombres y las mujeres que usted quiere que seamos en Cristo. Le pedimos, Señor, que usted sea nuestro maestro por excelencia en este tiempo, que abra nuestros corazones para escuchar su palabra, abra nuestros ojos para ver las maravillas de su palabra y háganos ver, Señor, qué áreas en nuestras vidas debemos de rendir a usted, qué áreas de nuestras vidas debemos romper esos ciclos pecaminosos, Señor, para poder vivir vidas victoriosas y gozosas. Le pedimos, Señor, también que pues usted nos continúe ayudando, Señor, a esforzarnos y ser valientes para la aplicación y el vivir de su palabra en nuestras vidas. Nos encomendamos en sus manos, que es el mejor lugar que cualquiera de nosotros puede estar. En el nombre precioso de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, amén. Bueno, pues como les mencionábamos, en este video estaremos cubriendo la lección número 51 del curso Perspectiva General del Antiguo Testamento y estaremos viendo los capítulos y versículos claves del libro de Jueces. Si usted desea regresar hacia atrás en el Antiguo Testamento, le invitamos a que cheque el archivo de videos de capacitación bíblica para sacar provecho a todo lo que ya hemos cubierto en las clases previas. Y si todavía no le ha dado un like a nuestra página de Facebook o no le ha dado clic en el botón rojo de suscribirse en YouTube, le animamos a que lo haga para que sea notificado cuando salga cualquier transmisión al aire en vivo, ¿verdad? Y no se pierda ninguno de nuestros videos. Pues nuevamente les mandamos un saludo y abrazo a todos los que acaban de sintonizarse y nos da gusto que nos acompañe nuevamente. Gracias por este tiempo y la oportunidad que nos da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes.
Y bueno, pues a lo largo de la clase le animamos a que usted nos deje sus comentarios o preguntas o algo que quiera compartir con esta comunidad de fe a lo largo de nuestro tiempo juntos. Y bueno, pues al iniciar nuevamente, si alguien le preguntara en pocas palabras de qué se trata el libro de Jueces. Y bueno, voy a sonar como una máquina repetidora, ¿verdad? Pero la palabra clave del libro de Jueces es ciclos. Y esta palabra vamos a ver por qué es clave, porque va a ser relevante y va a resurgir en nuestro estudio de este libro. Pero también la frase clave es Dios en el caos. En medio de todo esto vamos a ver que Dios está aún presente con su pueblo en medio de todo lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Y pudiéramos pensar que Dios se distancia de nosotros, ¿verdad? Por causa del pecado, aunque ciertamente el pecado es algo que Él rechaza, algo sucio, algo repudiado por Él, pero ciertamente el Señor está en medio del caos. Él está ahí dispuesto a extender el perdón cuando hay un arrepentimiento genuino y a la misma vez poder escuchar y estar atento a su pueblo para intervenir cuando Él lo vea más pertinente. Y bueno, pues el versículo clave también de este libro es Jueces 21-25, que hemos ya identificado que en aquellos días todos hacían lo que era correcto a sus propios ojos. Este era la realidad en la cual vivía el pueblo de Dios, que cada quien hacía lo que bien le parecía, lo que era correcto en sus propios ojos. Y deje usted, el problema de eso es que dejaron a un lado el pueblo de Dios su ley. Esta nueva generación se había olvidado de los estatutos que Dios les había dado y por lo tanto Dios les había dado la guía para no tener que ellos decidir por sí mismos qué es lo bueno, qué es lo malo. Él había dejado su palabra claramente para que uno pudiese entonces medir lo que uno decidía o veía a través de la palabra de Dios. Y amigo oyente, es de la misma manera que hoy en día usted y yo podemos medir correctamente, nivelar correctamente qué tan chueco o qué tan torcido o qué tan mal está uno en su percibir o en sus decisiones. Pero esta era la realidad, ¿verdad? Ahora regresando hacia atrás a esta palabra clave en cuanto a estos ciclos, ¿verdad? Hubo una serie de repetición de 7 ciclos. Más bien, estos ciclos se repitieron 7 veces. Después de la conquista pues, de Canaán, Israel se sumerge en una crisis espiritual, en un periodo de 350 años donde hubo un deterioro nacional y espiritual también. Se desarrollan entonces estos ciclos monótonos, mortales, en donde el pueblo cae en pecado. Dios los disciplina con opresión de extranjeros, naciones o pueblos extranjeros alrededor de ellos. El pueblo clama arrepentido y entonces Dios en su misericordia, Dios en el caos, levanta un libertador, un juez. Y entonces la paz es restablecida. Y bueno, pues este patrón se vuelve a repetir. Estos ciclos de 5 pasos, de pecado, a servidumbre, a súplica, a salvación y luego de silencio, pues se vuelven a repetir un total de 7 veces en el libro de Jueces. Es por eso que les mencionaba hace unos momentos que la palabra clave en este libro es ciclos. Ciclos pecaminosos, por así decirlo. Y es interesante nosotros notar qué ciclos hay en nuestras propias vidas, quizás incluso en generaciones, en nuestra familia. Cuáles son las cosas que repetidamente y continuamente pues estamos cayendo y en lugar de aprender nuestra lección, en lugar de escarmentar,
de poder no echar a saco roto esas lecciones aprendidas. Pero en medio de todo eso, ¿verdad? Pues Dios, esos siete ciclos que se nos habla en el libro de Jueces, Dios siempre está ahí presente, con un ojo atento a la voz de su pueblo, y en el momento adecuado, en el tiempo de Dios, Él interviene y levanta a un libertador. Y ciertamente miramos con anticipación al gran libertador que no solamente librará a Israel y traerá descanso a Israel en los últimos días, pero también a toda la humanidad, a todas las familias de la tierra que serán benditas a través de este gran libertador, el Señor Jesucristo. De eso se trata el libro de Apocalipsis. Pero bueno, Dios siempre es fiel a su pueblo. A su pueblo del pacto, y extiende su gracia una y otra vez al enviar líderes llamados jueces, como Débora, Gedeón, Sansón, que son los jueces principales. Pero sin embargo, pues el triste epitafio de este libro nos dice que en aquellos días cada uno hacía lo que bien le parecía en sus propios ojos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? Nuevamente, teniendo en mente la audiencia original del primer siglo, ¿cuál era el propósito de este libro? Bueno, pues recordará que el autor registra la historia de Israel durante este periodo entre Josué, que se nos introduce al principio que había fallecido, y en el próximo libro histórico, el cual es el profeta Samuel. Entonces, entre Josué y Samuel se escribe entonces el autor para mostrar cómo Dios hace uso de naciones extranjeras para disciplinar a su pueblo, y cómo Dios libera a Israel cuando éste, arrepentido, pues clama por ayuda. Ahora, porque esto es muy importante, recordará que la tradición hebrea nos dice quién escribió, el autor, quien escribió este libro, aunque el libro no nos dice quién lo escribió, pero la tradición hebrea nos dice, ¿verdad?, que fue nada más que el profeta Samuel quien escribió o registró estos ciclos de pecado, de clamar y de liberación de parte de Dios para con su pueblo. Y entonces, si es así, Él registra entonces esta historia en el cual pues Israel estaba pasando por una crisis de liderazgo, una crisis espiritual, como resultado de haberse olvidado de la ley de Dios y de Dios mismo. Y como recordarán o verán en las clases previas, los acontecimientos tan viles, tan desastrosos y tan desafortunados que de alguna manera el pueblo de Dios se había convertido igual o peor que los pueblos extranjeros a sus alrededores. Y peor tantito, porque ellos conocían de Dios, ellos habían visto, o sus antepasados al menos habían visto el gran brazo del Señor, cómo Él los había liberado de Egipto, les había provisto y cuidado por medio del desierto. Y ahora que estaban inicialmente con Josué, que empezaron a tener estas campañas militares para avanzar y conquistar y heredar la tierra, pues ahora les tocaba su parte a ellos de ser obedientes y continuar expulsando a todas esas personas o pueblos cananeos alrededor de la tierra prometida. Y bueno, pues es por eso que por falta de hacer eso, pues el autor registra esta historia. Y ese es el propósito del libro, para animar al pueblo de Dios a que continúe. Ahora, brevemente, un poco de geografía. Antes de que Josué falleciese, pues hay una división para la tierra, y continúa incluso, se nos dice, ¿verdad?, más sobre esta división al inicio. Y a lo largo del libro también se nos recuerda de dónde estaban situadas estas tribus. Pero este es un mapa de Canaán, la tierra prometida, dividida por las 12 tribus.
Y bueno, verá ahí cada color identifica cada una de las tribus, ¿verdad? Pero puede, al tener esto en mente, puede ver las naciones o pueblos cananeos alrededor y en medio viviendo con los israelitas. Y bueno, la gran parte del libro, pues veremos estos pueblos en acción a lo largo de la historia de Jueces. Pero es importante saber, ¿verdad? Y recordar la ubicación geográfica del pueblo de Dios y entonces cómo a cada tribu le correspondía entonces expulsar, terminar la tarea de expulsar esas naciones extranjeras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios les había advertido que si los dejaban entre ellos, pues se iban a convertir como espinas entre ellos, como una piedra en el zapato, que no mata, pero bien que lastima. Y tarde que temprano, pues ellos iban a ser influenciados por la idolatría y las malas decisiones y la mala práctica o vida que eventualmente los llevaría al juicio de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, a diferencia de estas otras naciones extranjeras, no tenían una relación de pacto con Dios, no conocían al Dios verdadero. Y de alguna manera no es que tenían una excusa, pero estaban no conscientes en su totalidad, o lo que llamaríamos un pecado de alta mano, porque ellos, los israelitas, sabían, a ellos fue revelado y se les entregó la ley de Dios y tenían una responsabilidad. Ese privilegio de conocer a Dios tenía una responsabilidad entonces de ser un testimonio a las naciones extranjeras. Entonces, al entrar a cómo aplicamos este libro, pues claramente vemos que cuando desobedecemos a Dios y hacemos lo que según nuestros ojos es correcto, pues nos convertimos en esclavos del pecado y solo experimentamos la liberación cuando nos arrepentimos y buscamos nuevamente a Dios. Ahora, aunque esto fue escrito originalmente para una audiencia israelita, ciertamente hay muchos principios bíblicos, teológicos generales, es decir, que Dios ha hablado, que son verdad a lo largo de la historia humana, que nosotros podemos aprender. Y ciertamente vemos la desobediencia del pueblo de Dios. Y aunque es fácil apuntar el dedo a ellos, ¿verdad? Incluso a los jueces que fallaron, que son un prototipo del gran libertador, justo juez que vendrá en el futuro, que vino y vendrá. Pues vemos, ¿verdad? Aún como nosotros es fácil apuntar el dedo. Y la lección principal de todo esto es la obediencia a Dios. Es muy importante. Porque si recordaremos hacia libros atrás, que la obediencia siempre lleva a la bendición. Y la desobediencia a Dios siempre llevará a la maldición. Y bueno, cuando usted y yo como hijos o hijas de Dios desobedecemos, primero que nada a veces ni conocemos la expectativa o la ley de Dios, y es por eso que nosotros debemos estudiar y leer las escrituras constantemente para tener una conciencia, para saber. Pero eso no nos escapa, del no saber, no nos escapamos, ¿verdad? Del poder vivir la expectativa de Dios, el plan de Dios para nuestras vidas en cuanto a su voluntad revelada. Es como, por ejemplo, si usted y yo manejamos por la autopista o por las calles de la ciudad donde vivimos, y bueno, hay un estatuto de velocidad establecido. Y si usted y yo violamos, ¿verdad? O quebramos ese límite de velocidad establecido, no importa si sabemos o no, la consecuencia es una infracción, una multa por causa de nuestro quebrantamiento de la ley. Entonces hay una parte donde es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? El no saber la palabra de Dios es un pecado. Por falta de conocimiento podemos nosotros perecer o llevar a cabo el juicio de Dios. Pero también está del otro lado de, aún sabiendo lo que debemos de hacer y no lo hacemos,
pues es una ofensa aún más grave. Que eso es la esencia que podemos encontrar, que el pueblo de Dios en nosotros como la iglesia, en Nuevo Testamentaria, pues sabemos la palabra de Dios o se nos ha sido dada para que nosotros podamos estudiarla, leerla, escucharla, grabarla en nuestros corazones y en nuestras mentes, para entonces nosotros pues cumplir nuestra parte del pacto que nos toca, vivir vidas santas, porque nuestro Dios nos es santo y nos ha llamado a ser como Él en Cristo. Entonces, cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece, a nuestros propios ojos, lo correcto, pues nos convertimos de alguna manera en esclavos del pecado. Decidimos y definimos nosotros mismos qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando Dios ha dado ya esas definiciones claras. Y nos convertimos en súbditos de esos comportamientos pecaminosos, ya sea la ira, ya sea cualquiera de las otras pecados que podemos ver ejemplificados en el libro de Jueces o incluso a lo largo de las Escrituras. Pero bueno, es solamente cuando usted y yo pues nos arrepentimos genuinamente podemos experimentar una liberación, como vemos aquí, una liberación física y espiritual por medio de estos jueces, ¿verdad? Bueno, pues eso es cómo podemos aplicar las enseñanzas, y eso es importante porque esto nos va a ayudar entonces al pues enfocarnos más en esos capítulos y versículos importantes del libro para poder entonces proceder hacia adelante. Bueno, entonces si tiene una copia de las Escrituras, le voy a animar a que abra conmigo entonces los capítulos claves para ver. Vamos a ver, hemos identificado solo 3. Me gustaría escuchar de ustedes cuáles son los capítulos claves que ustedes han identificado, pero al menos aquí hay unos cuantos que yo quería compartir. El capítulo 2, primero que nada, nos da un resumen de este ciclo de desobediencia y liberación. El capítulo 4, una liberación a través de 2 jueces principales, Débora y Barak. Y luego el capítulo 6 y el capítulo 8 también de estos 2 jueces principales. 6, 7 y 8 nos hablan de Gedeón y Sansón como libertador. Pero me gustaría escuchar qué capítulos claves usted ha identificado a lo largo de estas semanas ya que ha estudiado con nosotros juntos el libro de Jueces. ¿Cuáles son esos capítulos relevantes o importantes que usted ha identificado? Y bueno, pues entrando entonces, le invito a que abra ahí, como le mencionaba, una copia de las Escrituras a Jueces capítulo 2, donde ahí es un capítulo importante en el libro. Se nos introduce, ¿verdad?, al ángel del Señor, específicamente en Boquín. Y ahí entonces, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, esta aparición de el ángel del Señor, ¿verdad? Y dice lo siguiente, dice el versículo 1, la segunda parte del versículo 1. Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Este suceso interesante, ¿verdad?, el cual el ángel del Señor, que algunos eruditos identifican esto como al Cristo preencarnado, pues habla entonces de este ciclo de desobediencia y liberación. Pone la base, ¿verdad?, en este capítulo. Y lo que sucede en el capítulo 2, que se nos habla de este ciclo, ¿verdad? Se nos dice al inicio por qué el ángel del Señor declara eso como representante de Dios mismo, por causa que la gente había desobedecido,
porque habían actuado de tal manera como lo habían hecho. Entonces Dios de alguna manera no iba a expulsar. Obviamente parte era una responsabilidad personal de cada tribu, pero también obviamente ellos solo podían hacerlo por el poder de Dios. Y vemos, ¿verdad?, que pues Dios identifica como parte de una consecuencia de la mala decisión de su pueblo, que estos pueblos extranjeros iban a permanecer ahí y iban a hacer, ¿verdad?, sus dioses una trampa para con ellos y les iban a hacer la vida imposible. Y el versículo 6 entonces en adelante empieza a identificar específicamente este ciclo de liberación y de desobediencia específicamente, ¿verdad? Cuando dice el versículo 6, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. Y continúa entonces la historia, ¿verdad? Diciéndonos ahí específicamente, después de que Josué murió, dice el versículo 10, también murió toda aquella generación y surgió que otra que no conocía al Señor, ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Versículo 11, esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Y bueno, esto entonces introduce el fundamento para el resto de la narrativa del libro de Jueces. Es por eso que este lo consideramos como un capítulo importante. Y bueno, ¿cuál era entonces este ciclo de pecado, ¿verdad? De desobediencia? Bueno, vemos aquí en este gráfico cómo Israel desobedece, Israel es oprimido, Israel entonces clama o pide por ayuda, Dios en su misericordia levanta un libertador y Israel es liberado temporalmente, y temporalmente Israel experimenta paz. Pero nuevamente pasa un tiempo, muere este juez o este libertador y nuevamente Israel vuelve a la desobediencia. Y este ciclo se va a repetir, como les mencionaba, estas 7 veces, ¿verdad?, a lo largo del libro, en el cual pues se repite para mostrar nuevamente los corazones desobedientes del pueblo de Dios. Entonces el capítulo 2 es por eso que es uno relevante. Pero nuevamente nos gustaría escuchar qué otras observaciones usted puede hacer de este capítulo, o a la misma vez qué otros capítulos usted considera importantes y por qué, para poder nosotros también aprender de lo que el Señor les está enseñando. Y bueno, moviéndonos hacia adelante, el capítulo 4 también es otro de los capítulos que identificamos como importantes, donde nos introduce el escritor a Débora. Nos habla de la liberación del pueblo de Israel a través de esta mujer, Débora, quien motiva a Barak. Y se nos dice la historia de valentía. Y el capítulo 5 incluso también nos habla de la importancia de esta canción que esta mujer habla, ¿verdad? Pero el triunfo de Débora sobre Sísara, un comandante del ejército cananeo, se relata aquí en este capítulo 4. Y después, pues, se celebra con ese canto, ¿verdad? Pero cuando los israelitas fueron amenazados por los habitantes de Canaán por medio del norte, pues fueron incapaces de responder activamente hasta que una mujer, pues llamada Débora, se introduce a la escena, es obediente al Señor y actúa por fe, y por lo tanto Dios la utiliza para salvar a su pueblo. Ahora, como medio de resumen, le comparto este pequeño gráfico, ¿verdad? Donde aquí, claro que los otros jueces son importantes en el sentido que fueron incluidos aquí en la palabra de Dios, pero recuerden, son vistos como jueces menores porque poco se habla de ellos. No es que tengan menos relevancia que los otros, sino
el autor no nos dice mucho al respecto, varía. Entonces por eso algunos de ellos son considerados menores y otros mayores porque más porción de la escritura se les dedica a ellos o se nos describe a nosotros. Pero bueno, aquí puede ver los jueces, la descripción breve, ¿verdad?, de lo que ellos hicieron y también cuánto tiempo, el periodo que ellos duraron o ejercieron su liderazgo como juez o libertador. Entonces, haciendo este énfasis entonces a Débora, podemos ver, ¿verdad?, que ella es la cuarta juez o jueza que se introduce, ¿verdad? Pero después de 20 años de opresión bajo el rey de Javín de Canaán, pues Débora convenció a Barak para que atacara. Y Barak eventualmente venció, salió triunfante, ¿verdad? Pero fue Débora quien motivó a este individuo, Barak, ¿verdad?, a que pues se pusiera las pilas y fuera valiente y se esforzara como el Señor les había mandado por boca de su siervo Josué. Y bueno, pues ella entonces ejerció un liderazgo, ¿verdad? Una liberación por 40 años. Y esta historia es importante porque pues empieza a relatar, ¿verdad?, cómo el Señor estaba con su pueblo y cómo si ellos eran obedientes y se esforzaban, pues el Señor ciertamente les iba a ayudar a liberarse de toda esta opresión extranjera. Más que todo liberarse de esos dioses paganos y de la maldad que sucedía ahí en el pueblo. Pero bueno, saltándose adelante en el capítulo 6, 7 y 8, pues entonces se nos introduce, ¿verdad? Pues se nos introduce aquí estos jueces principales también, Gedeón y Sansón. Ahora, vemos, ¿verdad?, en Gedeón, en el capítulo 6, pues se nos da un poco más detalles interesantes que los otros jueces entre medio. Pero vemos, ¿verdad?, cómo los madianitas y los amalecitas y otros pueblos del oriente pues venían y atacaban al pueblo de Dios y los dejaban a ellos en la miseria. Entonces Gedeón, ¿verdad?, nuevamente se le aparece el ángel del Señor allá en el versículo 12 y le dice entonces lo siguiente, el ángel del Señor. Jueces 6, versículo 12. El Señor está contigo, guerrero valiente. Y bueno, después dice el versículo 13, pero, bueno, siempre que hay un pero hay que poner atención. Pero esa declaración del ángel del Señor es impactante. El Señor está contigo, guerrero valiente. Mire, en nuestras vidas, enfrentando cualquier adversidad, incluso cualquier ciclo pecaminoso, sea cual sea, nosotros debemos ser valientes. No solamente valientes, sino guerreros. Ponernos la armadura de Dios, que nuestras hermanas damas de Stonebriar en español están estudiando la armadura del Espíritu. Y es importante que nosotros nos equipemos como guerreros para luchar, para pelear. Porque no luchamos, nos dice el apóstol Pablo, contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra dominios espirituales, ¿verdad? Y eso es muy importante que nosotros, Dios cree en nosotros. Y vemos aquí esta declaración, ¿verdad? El Señor está contigo, guerrero valiente. Pero este capítulo es importantísimo, así también como el capítulo 8, donde se nos introduce también a este juez llamado Sansón. Ahora, ¿por qué? Regresando otra vez a nuestro gráfico, ¿verdad?, de jueces, pues verá, ¿verdad?, Gedeón, luego de 7 años de opresión madianita, pues Gedeón venció con apenas 300 hombres. Y usted pensará, ¿con espadas, con escudos, con qué? No, pues él venció con 300 hombres que tenían pues trompetas y vasijas. El Señor, para mostrar que la victoria era del Señor y no tanto del juez necesariamente. El Señor, a través de la fe y la obediencia del juez o libertador que levantaba, pues ejercía la liberación de su pueblo. Y vemos que él duró por 40 años
como juez, ¿verdad? Pero luego saltemos al otro juez principal, el último en la lista, a Sansón, ¿verdad? Un nazareo, ¿verdad? Que se nos introduce, que como nazareo con esta fuerza sobrenatural, y mató a más de 1000 filisteos con una quijada, recordará más adelante allá en el capítulo 13, 14, y vemos también cómo pues destruyó al templo filisteo al final de su vida. Por 20 años él juzgó como un libertador. Pero bueno, lo destacante de esto nuevamente es, podemos ver la progresión de la maldad del pueblo de Israel, cómo la condición o crisis espiritual estaba yendo de mal a peor, de mal en peor. Y vemos, ¿verdad?, cómo Dios en su misericordia pues levanta a estos jueces para entonces traer arrepentimiento genuino y liberación a su pueblo, ¿verdad? Pero entonces, en medio de todo esto, ¿por qué entonces ahora entramos a los versículos claves? Nuevamente nos gustaría escuchar qué otros capítulos usted añadiría a estos capítulos claves y por qué dentro de la narrativa de este segundo libro histórico de Jueces. Pero bueno, moviéndonos hacia adelante, entonces hacia los versículos claves. Los puede ver ahí, los puede anotar, ¿verdad? O si nos está siguiendo por el material de estudio, también ahí los puede ver identificados. Capítulo 1, versículo 21 de Jueces, capítulo 3, bueno, voy por orden numérico, capítulo 2, versículos 2 al 3, capítulo 2, 10 al 12, capítulo 2, 14 al 23 versículos, capítulo 3, versículo 6, capítulo 6 del 36 al 40, capítulo 8, versículo 28, capítulo 8, 33 al 34, el 13, versículo 1, el 13 nuevamente, versículo 5, y los últimos dos, pues Jueces 16, versículos 23 al 30, y Jueces capítulo 21, versículos 25. Ahora vamos a ver más detenidamente estos versículos claves y vamos a dar un poquito de por qué seleccionamos estos versículos, pero le animamos también a que a lo largo de esta sección de estudio pues usted haya anotado otros versículos claves que usted ha identificado y nos gustaría escuchar por qué seleccionó esos versículos. Entonces vamos al primer versículo entonces clave. Jueces 1:21 nos dice lo siguiente la palabra de Dios. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, los jebuseos viven con los benjaminitas en Jerusalén. Ahora, nuevamente, el mandato de Dios, recordará, es que cada tribu expulsara a las naciones cananeas, a los pueblos cananeos de sus alrededores. Esto es importante notar porque los jebuseos que vivían en Jerusalén y Benjamín le tocaba pues expulsar a estos pueblos y si podemos regresar entonces o más bien dicho, adelantarnos hacia el final, pues usted recordará al final de este libro la atrocidad que sucedió de ciertos hombres de Benjamín. Y luego aún la atrocidad más grande cuando vinieron las otras tribus a demandar justicia, que entregaran a estos hombres maldados que cometieron el semejante abuso sexual e incluso asesinato brutal, pues vemos que se rehúsan a entregar a estos hombres culpables. Y lo que entonces esto ocasiona es una guerra civil, la primera guerra civil entre las tribus de Israel. Y el resultado de esto lamentable es casi la completa extinción de la tribu de Benjamín. Y si podemos hacer hincapié en este versículo 21,
¿verdad? Que la tribu de Benjamín, parte del desarrollo de su comportamiento fue debido a que no obedecieron a expulsar a estos benjaminitas. Es muy importante a veces un pecado pequeño que ante nosotros pudiese parecer insignificante, puede ser un pensamiento, un comportamiento que dejamos vivir, pues puede crecer y florecer y enraigarse en nuestros corazones de tal manera que puede traer una destrucción fatal. Pero esto nos enseña, ¿verdad?, la importancia de la obediencia. Si podemos ser obedientes en lo poco y ser fieles en lo poco, ciertamente será más fácil que obedezcamos en cosas más grandes y ser fieles en cosas más grandes que el Señor nos llama. Por eso este es un versículo clave. Pero nuevamente nos gustaría escuchar ¿qué es lo que usted puede extraer de este versículo? ¿O qué otro versículo extrajo, por ejemplo, del capítulo 1 también? Moviéndonos hacia adelante, el capítulo 2, versículos 2 al 3, nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible y sus dioses les serán una trampa. Hablamos un poquito ya de esto previamente hace unos minutos, pero vemos aquí, ¿verdad? El no hacer ningún pacto implicaría el romper el pacto con Dios. Eso es muy importante porque, verá, a cada sí que nosotros digamos, a algo o a alguien más decimos que no. Y a cada no es un sí que le estamos diciendo a alguien o algo más. Es por eso la importancia de establecer límites saludables. Si alguna vez usted ha venido a buscar guianza pastoral, es una de las cosas más importantes que compartimos, ¿verdad? El poder poner esos límites. Vemos en esta parte, ¿verdad? Lo que Dios les había instruido allá en Éxodo 23, recordará, el derribar esos altares. Y el Señor acusa primero que nada a los israelitas de desobedecer esta orden, que está relacionada con el primer mandamiento del decálogo, ¿verdad? De los 10 mandamientos. No te harás dioses ajenos. Esto puede indicar, ¿verdad?, como el caso del becerro de oro cuando salieron de Egipto allá en Éxodo 32, pero sobre todo un estado de inmadurez espiritual colectiva. Y vemos, ¿verdad?, que esto marcó al pueblo de Dios y por causa de examinar y derribar estos dioses paganos, pues vemos que la progresión de la nación colectiva de Israel incrementó al grado que cuando llegamos al final de este libro, pues el pueblo de Israel se parece mucho e incluso peor que los mismos cananeos y es por eso que vemos estos juicios de Dios a lo largo de estos 7 ciclos repetidos, ¿verdad? Pero bueno, déjenos saber qué es lo que usted también extrajo de estos versículos, ¿verdad? 2 y 3 del capítulo 2. Ahora, siguiendo hacia adelante también, versículos 10 y 12 del mismo capítulo, vemos lo siguiente, ¿verdad? Dice, también murió toda aquella generación y surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los dioses de Baal, perdón, a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron. Provocaron así la ira del Señor. El Señor dejó de ayudar a Israel por causa de su apostasía. Y pastor, ¿qué? Apostasía es la palabra nuevo testamentaria relacionada con la idolatría. Apostasía simplemente se refiere a dejar el camino correcto, dar la vuelta contraria o descartar la enseñanza verdadera que nos ha mostrado. Ciertamente el pueblo de Dios pues se vendió, intercambió la verdad por
el Dios verdadero por otros dioses falsos. Y el texto nos dice, ¿verdad? Que entonces él vendió al pueblo que había comprado y redimido, para usar las palabras de Éxodo de Dios mismo. El pueblo decidió olvidarse de Dios y abandonarlo a Él y buscar tras otros dioses paganos que pudiesen satisfacer sus deseos pecaminosos, ¿verdad? Y por lo tanto entonces al decir sí a ellos, pues le estaban diciendo no al Dios verdadero. Y por causa de eso entonces el Señor dejó de ayudar a Israel, de bendecirlo, por causa que no estaban caminando en obediencia. Ahora yo me pregunto en mi vida, y yo le pregunto a usted que se haga esta misma pregunta, es en nuestras vidas, ¿qué ídolos hay ahí metidos en nuestro corazón, en nuestras vidas? Que se han enraigado y que de alguna manera están robando nuestra atención, nuestra obediencia para Dios, porque no podemos servir a Dios y a otros dioses o a nosotros mismos. Y tarde o temprano esto tiene por seguro que va a provocar la ira del Señor. El Señor es paciente, es misericordioso, pero hay límites también. Cuando Él nos llama a juicio y nos llama a cuentas, es por causa de nuestra desobediencia y debemos tener cuidado y siempre checar e inspeccionar nuestras vidas en cuanto a esto. Pero déjenos saber qué otra cosa usted puede extraer, ¿verdad?, de este capítulo 2. Este capítulo 2 está lleno de muchas enseñanzas principales y por eso es de que está lleno de esos versículos claves del libro. Siguiendo hacia adelante, Jueces 2, capítulo 2, versículos 14 al 23. Uno de los más largos libros, pero está todo conectado, que nos dice lo siguiente. Entonces el Señor se enfureció contra los israelitas y los entregó en las manos de invasores que los saquearon. Los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacerles frente. Cada vez que los israelitas salían a combatir, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal, tal como el Señor se lo había dicho y jurado. Así llegaron a verse muy angustiados. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraran del poder de esos invasores. Pero tampoco escucharon a esos caudillos, sino se prostituyeron al entregarse a otros dioses y adorarlos. Muy pronto se apartaron del camino que habían seguido de sus antepasados, el camino de la obediencia a los mandamientos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, estaba con él. Mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, porque el Señor se compadecía de ellos al oírlos gemir por causa de quienes los oprimían y afligían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse aún más que sus antepasados, pues se iban tras otros dioses, a los que servían y adoraban. De este modo se negaban a abandonar sus malvadas costumbres y su obstinada conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo: puesto que esta nación ha violado el pacto que yo establecí con sus antepasados y no me ha obedecido, tampoco yo echaré de su presencia a ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. Las usaré para poner a prueba a Israel y ver si guarda mi camino y anda por él, como lo hicieron sus antepasados. Por eso el Señor dejó en paz a esas naciones, no las echó enseguida ni las entregó en manos de Josué. Bueno, vemos aquí, ¿verdad?, en este pasaje, cómo el Señor, esta frase, los entregó en manos de invasores. Esta se repite allá en el capítulo 6, versículo 1, capítulo 13, versículo 1. Y también esta frase, los vendió a sus enemigos, también se repite en el capítulo 3, versículo 8, capítulo 4, versículo 2 y capítulo 10, versículo 7.
Y lo que esto muestra es que el Señor mostró pues misericordia hacia su pueblo en tiempos de aflicción. Él estaba atento, él estaba escuchando al pueblo de Dios. Pero vemos, ¿verdad?, que los escucha y tiene misericordia al enviándoles libertadores para que los rescataran de la opresión. Pero vemos cómo Israel se olvidó continuamente de eso. Y eso resalta la importancia cuando nos dice ahí el texto, ¿verdad? Que pues escuchaban todo esto y en lugar de poder responder en fe y obediencia, pues como el pueblo de Dios, Dios estaba con ese libertador y ellos escuchaban, pero tampoco, llegaba a un punto que ellos tampoco escuchaban a ese juez, a ese libertador, y hacían entonces lo que ellos bien les parecía. Y es importante, ¿verdad?, nosotros de poder estar caminando de la mano del Señor y tener presente su palabra y aquellos que Dios levanta para proclamar su palabra, para ayudarnos a liberarnos del pecado, para poder obedecer, esforzarnos y ser valientes. Y vemos, ¿verdad?, que ellos, el pueblo de Dios, decidió ignorar incluso a los caudillos. Y esto refleja un aspecto importante, que muchas veces todos nosotros tenemos el peligro de seguir a Dios mientras nos conviene, mientras haya bendición, mientras haya paz, mientras haya pues todas las cosas buenas, pero nuestro enfoque más está en las cosas que Dios nos da que en el dador mismo de esas buenas cosas. Y Dios entonces a veces utiliza estas circunstancias adversas para probar nuestro corazón, dónde está nuestra lealtad, y hacernos ver a nosotros para recapacitar y correr entonces hacia Él, hacia la dirección correcta, y no pues seguirlo a Él por las cosas que Él nos da. Y vemos entonces en este capítulo 2, ¿verdad? Versículos 14 al 23, cómo entonces Dios pues decide utilizar estas naciones extranjeras para probar el corazón de su pueblo. Y vino de Dios esta decisión entonces de dejar a estas naciones extranjeras para poner a prueba la lealtad de Israel. Ahora, una pregunta es, ¿qué tan leal o qué tan firme es mi lealtad? ¿Qué tan firme es su lealtad a Dios? Porque cuando estas cosas suceden, en la obediencia se demuestra eso. Y cuando no es fácil, pues nosotros debemos de esforzarnos, ¿verdad?, a seguir adelante. Y pues vemos que mucho de esto implica la obediencia, la persistencia, la disciplina de obedecer en lo pequeño. Pero bueno, yo sé que esto fue una sección larga o pasaje largo, pero me gustaría escuchar qué lecciones usted puede extraer o qué principios usted puede implementar y vivir en su vida de esta sección, esta perícope, esta porción de la palabra de Dios. Bueno, procediendo hacia adelante, el capítulo 3, versículos 6, ¿verdad? Nos dice lo siguiente: se casaron con las hijas de esos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Al leer este pasaje, usted puede decir, bueno, ¿qué tiene de malo, pastor, que pues uno se case que israelitas se hubieran casado con extranjeras o con otras mujeres que no fueran de Israel? Bueno, esta frase, noten cómo dice, ¿verdad? La primera parte, se casaron con las hijas de esos pueblos. Y luego sáltese a la última parte, y adoraron a sus dioses. Ahora, el efecto degenerativo de tales matrimonios mixtos, pues vamos a ver más adelante en la experiencia de Salomón, ¿verdad? Pero vemos que el matrimonio como organización social, pues conlleva un intercambio también cultural. Y la importancia de esto es que si los valores dentro del padre o la madre, del esposo o la esposa, no compaginan en cuanto a una cosmovisión, una perspectiva del mundo para el Dios verdadero, pues
vamos a estar uno jalando para su lado, uno para acá y el otro para acá. Y lo que vemos, ¿verdad? Esto fue lo que sucedió en estos matrimonios mixtos. No es tanto que Dios se oponga al matrimonio mixto de entre culturas o etnias, sino aquí la importancia, vemos, ¿verdad? Que una persona que no tiene temor a Dios, que no valora la palabra de Dios, difícilmente va a querer honrar a Dios, va a querer vivir conforme a los estatutos de Dios. Y eso es lo que sucedió, ¿verdad? En este pasaje, pues empezó a haber contribuyó a la no puedo decir la palabra, deterioración, el deterioro, ¿verdad? Espiritual del pueblo mismo, ¿verdad? Si no hay matrimonios fuertes, no va a haber familias fuertes, y si no hay familias fuertes, no van a haber hijos o hijas o cristianos fuertes. Y es por eso que es muy importante el poder escuchar este consejo de la palabra de Dios. Pero vemos aquí las consecuencias del pueblo de Dios, y nosotros podemos aprender mucho de ello. Prosiguiendo hacia adelante, Jueces 6, otro de los versículos claves del libro de Jueces, capítulo 6, versículos 36 al 40. Nos dice: Gedeón le dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi conducto, como has prometido, mira, tenderé un vellón de lana en la era, sobre el suelo. Si el rocío cae solo sobre él, vellón, y todo el suelo alrededor queda seco, entonces sabré que salvarás a Israel por mi conducto, como prometiste. Y así sucedió. Al día siguiente, Gedeón se levantó temprano, exprimió el vellón para sacarle el rocío y llenó una taza de agua. Entonces Gedeón le dijo a Dios: no te enojes conmigo, déjame hacer solo una petición más. Permíteme hacer una prueba más con el vellón. Esta vez haz que solo el vellón quede seco y que todo el suelo quede cubierto de rocío. Así lo hizo Dios aquella noche. Solo el vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Vemos entonces en este pasaje, pues interesantemente, el suceso, ¿verdad? Ahora de Gedeón, ¿verdad? Y cómo, pues, tenía duda y quería probar a Dios, ¿verdad? En cuanto si realmente el Señor estaba con él como libertador o no. Y parte de ello, ¿verdad? Eso es interesante porque, verá, el pecado, una de las consecuencias del pecado es nos quita nuestra confianza en Dios. Nos quita, ¿verdad? Esa fortaleza de fe para decir: el Señor me habló, el Señor dijo y voy a actuar, voy a ser obediente. Y vemos entonces lo que sucede, ¿verdad? Con Gedeón aquí en estos pasajes que acabamos de ver en el capítulo hacia atrás, pues había un sentido de Gedeón de incertidumbre, de incredulidad. ¿Habrá el Señor, pues, me ha hablado? Sinceramente, me ha elegido para ser el libertador del Señor. Y le pide entonces una señal al Señor que confirmara su llamado. Ahora, interesantemente en este pasaje, ¿verdad? Vemos parte de esta parte, esta persona, este juez, donde las circunstancias, como iban de mal en peor, vemos cómo pueden desgastar esa confianza en Dios, esa fe en Dios. Y vemos Gedeón, ¿verdad? Pues hace instancia: Señor, muéstrame, Dios en su misericordia, le vuelve a mostrar esa confirmación, ¿verdad? Para levantarlo como caudillo, para liberar a su pueblo. Pero déjenos saber qué otras observaciones puede sacar de este capítulo 6 o otra cosa, incluso de estos versículos claves que introducimos. Pero moviéndonos hacia adelante al capítulo 8 entonces del libro de Jueces. El otro capítulo, versículo clave del libro que identificamos, el versículo 8 que aparece ahí en sus pantallas. Los madianitas fueron sometidos delante de los israelitas
y no volvieron a levantar cabeza. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Ahora, 40 años. Es interesante esto porque si le regresamos a la introducción de este libro, ¿verdad? Podemos notar que el número de años, específicamente 40, representa a una generación. Es decir, una nueva generación que, pues, en estos tiempos donde uno procrea, tiene hijos e hijas, pues esa próxima generación tiende a desvalorar pues lo que uno experimentó. No conoce, no experimenta eso. Por ejemplo, la mayoría de nosotros venimos como extranjeros a este país de los Estados Unidos de Norteamérica. O si usted ha emigrado, usted puede conocer esto mismo. O si no, en su propia familia. ¿Verdad? Poco recordamos los acontecimientos de nuestros antepasados, de las lecciones de nuestros antepasados. Y vemos, ¿verdad? Entonces aquí cómo, ¿verdad? Esta nueva generación de Israel, pues el pueblo en general falló de enseñar su palabra. Y vemos entonces que durante este tiempo, pues Gedeón ejerció su liderazgo y sometieron a los madianitas. Pero durante esos 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. Pero ¿qué de cuando faltara Gedeón? Nosotros debemos de ser precavidos y mirar hacia el futuro. ¿Cómo vamos a proveer liderazgo a nuestros hijos y hijas, a nuestros nietos o nietas en el mundo? ¿Cómo los vamos a equipar para el mundo que ellos vivirán? Los retos que ellos enfrentarán. Eso es algo que debemos siempre tener en mente. Prosiguiendo hacia adelante, en Jueces capítulo 8, versículos 33 al 34, nos da más detalle. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los ídolos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. Nuevamente encontramos aquí en este pasaje fascinante lo que sucede, ¿verdad? Que ahora el pueblo, esa nueva generación se olvidó de Dios, se prostituyeron, se dieron a otros dioses falsos y bueno, ese es el peligro de no ser precavidos hacia el futuro en cuanto a lo espiritual. Eso es un reto que nos deja la palabra de Dios para usted y para mí, el cómo preparamos a esa siguiente generación en nuestras familias y en nuestra comunidad de fe, en nuestra iglesia, ¿verdad? Cómo continuamos enseñando todas las cosas que Jesús nos mandó como discípulos de Él. Prosiguiendo hacia adelante, Jueces capítulo 13, versículo 1, otro de los versículos claves que hemos resaltado, ¿verdad? Al inicio es la vida de Sansón. Una vez más, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Bueno, sabemos, ¿verdad? Esta frase interesante, hicieron lo que ofende al Señor. Esta frase, ¿verdad? Calificativa, pues resume la evaluación del autor en cuanto a este periodo. Debemos cada semana, cada día incluso, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho que ofende al Señor? ¿Qué hemos pensado o qué hemos decidido que quizás ofenda al Señor? Muchas veces pasamos desapercibidos y seguimos por nuestro rumbo, pero es importante notar eso, porque Dios como la persona de Dios, pues de alguna manera podemos ofenderlo, podemos nosotros cometer, ¿verdad? Actos en contra de Él sin darnos cuenta, y es importante esa autorreflexión. Siguiendo hacia adelante en Jueces capítulo 13, versículo 5, hablando más sobre la vida de Sansón, nos dice lo siguiente este próximo juez: ¿por qué concebirás y darás luz un hijo? No pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos.
Ahora interesante, nazareo, esta palabra hebrea significa separado o dedicado. Y bueno, aquí se nos da las estipulaciones, ¿verdad? De este voto nazareo. El voto de Sansón no era voluntario, pero era para toda su vida. Y vemos, ¿verdad?, lo que implica eso, porque Dios lo apartó para ser un instrumento de liberación para su pueblo. ¿Y sabe qué? Usted y yo, si usted es cristiano, si ha decidido seguir a Jesucristo como Salvador y Señor, pues usted y yo hemos sido separados. Hemos tomado un voto, ¿verdad?, de ser leales al Señor, de abstenernos de ciertas cosas por amor al Señor, por testimonio al mundo alrededor de nosotros. Y ese es un reto para todos nosotros. Entre nuestro mundo va de mal en peor, de poder ser leales al Señor. Y le animo que si usted no tiene esos votos fijos en su mente, escritos en su corazón, que estemos alerta y reavivemos esos votos para como el Señor, ¿verdad? Déjenos saber qué otra cosa usted puede pues examinar de este pasaje. Procediendo hacia adelante, un otro pasaje largo de las Escrituras, pero es versículo clave de este libro, es el capítulo 16, versículos 23 al 30. Nuevamente enfocándose en la vida final de este gran juez, que algunos lo llaman Sansón, por tomar malas decisiones, ¿verdad? Pero bueno, todos podemos caer en esos mismos zapatos. Dice así la palabra de Dios. Los jefes de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón, su dios, diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Cuando el pueblo lo vio, todos alabaron a su Dios diciendo: nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a nuestro enemigo, al que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas. Cuando ya estaban muy alegres, gritaron: saquen a Sansón para que nos divierta. Así que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión. Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano: ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo, para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí, y en la parte alta había unos 3000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor: oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más, y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con toda su fuerza, y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. En este pasaje pues encontramos, ¿verdad?, esta última parte de la vida de Sansón. Pues Sansón empujó estas columnas, estaba siendo ridiculizado, y él clama a Dios: oh Señor, acuérdate de mí. Oh Señor, actúa en misericordia para conmigo, ¿verdad? Porque el pecado, las malas decisiones, la desobediencia de Sansón mismo lo llevó a este estado de juicio, sin ojos, debilitado, esclavo, siendo una burla. Vemos que ahora Dios una vez más acude a Sansón en su clamor, en su misericordia, y lo usa como un libertador, pero lamentablemente a costa de su propia vida. Verá, muchas veces el pecado obrará en nuestras vidas a costa de nuestra propia vida, y debemos tener cuidado. El Señor claramente no era la voluntad de Dios que él muriese de esa manera, pero por causa de que Sansón mismo
desobedeció a Dios, pues eso lo llevó a esta condición en la cual tuvo que dar su propia vida. Una lección tan tremenda que podemos nosotros aprender de la vida de este último juez de Israel. ¡Qué tragedia! ¿Pudo él haber evitado esto si tan solo fuese obediente? Lo mismo es para nosotros. Procediendo entonces hacia adelante, este último capítulo nos dice lo siguiente: en aquella época no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Nuevamente este pasaje nos refleja pues esta última sección, ¿verdad? Que es la conclusión de este libro, que cada quien hacía lo que le parecía y vemos, ¿verdad?, que revela la condición espiritual y crítica de este pueblo de Israel, quien se había olvidado del Señor su Dios. Bueno, pues estos son los capítulos claves entonces del libro de Jueces y le animamos, ¿verdad?, a que los tomen nota de ellos. Nos gustaría escuchar qué otros capítulos claves pues usted añade a esta lista. Eso simplemente es una lista para que inicial o base, ¿verdad?, para que usted pueda tener estos libros aquí. Y yo quiero dejarle un reto para terminar nuestro tiempo juntos, ¿verdad? De esta lista anterior que presentamos, de estos versículos claves, ¿verdad?, selecciona al menos 3 y por cada uno lea el pasaje, el contexto inmediato y escriba una frase en la cual encapitule la verdad enseñada y cómo usted la va a vivir. La verdad que puede extraer, el principio teológico que puede extraer de ahí y cómo entonces usted la va a aplicar a su vida. Cómo va a cambiar esto a su vida. Y le animo entonces que la comparta con su servidor, con su siervo. Ahí está mi correo electrónico ignacioc@stonebriar.org. Me gustaría escuchar de ustedes y aprender de ustedes, ¿verdad? Ciertamente este libro ha sido de gran bendición para mí, para mi vida. Espero que sea también para ustedes. Y la próxima clase, si Dios lo permite, estaremos viendo la última clase del libro de Jueces. Estaremos viendo las enseñanzas principales y los rasgos característicos del libro de Jueces. Bueno, gracias por acompañarnos en este video de capacitación bíblica de parte de todo el equipo pastoral de la iglesia Stonebriar. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video, si Dios lo permite, del martes siguiente a las 7:30. Que Dios le bendiga.